Y doctor, por favor. Sí, creo que ya no creo que entren más. A ver, ¿cómo es esto? Bien, es un tema corto, tiene que ver con gonorrea y gestación. En realidad, este tema lo han visto ustedes más de un curso, por lo tanto va a ser algo preciso y cuando hablamos de gonorrea será pues una enfermedad infecciosa que se transmite sexualmente. Ahora, esta enfermedad que se transmite sexualmente se hace más importante cuando una gestante adquiere esta enfermedad, este germen. ¿Por qué? Porque si no se hace el diagnóstico durante el embarazo, por lo tanto no se trata, la embarazada o la gestante puede transmitir la infección al producto de la gestación. Pero a diferencia de otras infecciones que se transmiten sexualmente, en este caso la transmisión va a ser al momento o durante el parto, cuando el producto de la gestación desciende por el canal del parto. Porque este germen lo vamos a encontrar especialmente a nivel del canal cervical y a nivel de la vagina. De ahí que la transmisión es al momento del parto. Cuando uno habla de gonorrea, se supone el germen que está relacionado o el germen causante es la Neisseria gonorrhoeae o el gonococo. Esta bacteria es una bacteria gram negativa. Es diplococo. Tiene la forma de un riñón o de grano de café. Y se ha establecido que este germen es un patógeno exclusivo del ser humano. Y acá podemos agregar que el gonococo es una bacteria intracelular. Entonces, cuando uno ve por microscopio, vamos a encontrar que esta bacteria está dentro de las células, de nuestras células. Y lo veremos fuera de las células cuando, al momento de multiplicarse, de reproducirse, nuestras células se llenan de bacterias y eclosionan, se rompen nuestras membranas celulares y ahí vamos a encontrar entre nuestras células y nuestras células. La incidencia es máximo entre 15 años y 24 años de edad. Estamos hablando tanto en varones como en mujeres. Y la gonorrea es la segunda enfermedad que se transmite a través de las relaciones sexuales. Segunda enfermedad transmisible que podemos observar tanto en hombres como mujeres. En el Perú hay una institución que ve, revisa, estudia todas las enfermedades que se transmiten sexualmente. Esa institución se llama Preven y en la publicación de Preven se ve que 1 a 2 cada 100 hombres y mujeres tienen gonorrea. Y lógicamente las tasas de infección son más altas en hombres que en mujeres. ¿Qué significa? En los hombres las manifestaciones clínicas se van a presentar casi en todos los hombres que tienen la infección.
mientras las mujeres son asintomáticas o un porcentaje considerable de mujeres son asintomáticas y a veces confunden las manifestaciones clínicas de gono con manifestaciones de vaginosis o tricomoniasis o candidiasis. Por lo tanto, aun cuando creen que el flujo se trata de una vaginosis, tricomoniasis, y en algún momento les decía que muchas veces hay cierto grupo de mujeres que conviven con el flujo, pero en el varón es diferente, ¿no? Si tiene el germen, presenta secreción a través de la uretra, eso le va a llamar la atención, porque normalmente no hay secreción por la uretra, pero en las mujeres sí, pues, va a haber flujo vaginal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta infección? Generalmente, esta infección van a presentar mujeres jóvenes, adolescentes y solteras, de bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo, historia de gono anteriormente, o aquellas mujeres que tienen pareja con gonorrea o que tienen antecedentes de uretritis. También es un factor de riesgo pacientes con otro tipo de infecciones de transmisión sexual, incluido HIV. Y finalmente, pacientes con múltiples parejas sexuales. Cuanto más parejas sexuales tenga, probablemente tiene mayor opción de tener gono o cualquier otra infección de transmisión sexual. Les mencionaba de que este germen tiene como hábitat células del hombre, mujer, varón. Entonces ingresa generalmente a través de las relaciones sexuales. Una vez dentro de nuestro organismo, coloniza la superficie de la mucosa del tracto genital. Y a nivel ya de las células del tracto genital, se va a fijarse a la superficie de las células, en especial canal cervical, por el tipo de células en el canal cervical, porque las células en canal cervical es diferente a las células de la vagina. Entonces, una vez que ingresa, esta bacteria se dirige al canal cervical y de ahí puede ir ascendiendo. La vagina prácticamente es un lugar de tránsito nada más, no se queda a ese nivel. Una vez ya en el canal cervical, puede penetrar o invadir a la célula de esa zona. Lógicamente, si es que logra invadir, empieza a proliferarse dentro de las células del canal cervical. Y eso va a generar una respuesta inflamatoria local. Y esa respuesta inflamatoria local será pues el flujo cervical que pasará hacia la vagina y de ahí hacia afuera, el flujo. Pero en otros casos, dependiendo del sistema inmune, a partir de esta zona del canal cervical, se puede diseminar
Y me imagino en reumatología les haya dicho que podemos tener artritis gonocócica o en cualquier otro curso hay manifestaciones clínicas de una gono diseminada. El 70% de las mujeres con infección gonocócica son asintomáticas. No es que no genere síntomas, lo que pasa es que ese porcentaje de mujeres creen que el flujo que presenta se trata o es consecuencia de otras infecciones, tipo, por decir, clamidia, podrá ser tricomona, podrá ser cándida o micoplasma. Solo 30% van a acudir al hospital sospechando una guano, ¿no? Ahora, los síntomas genitales se presentan entre 2 días a 21 días posteriores a una exposición. Y cuando uno habla de exposición, será pues 2 a 21 días posteriores a una relación. Generalmente vienen al hospital en promedio a los 5 días. El más temprano, 3 días, 4, 5 días vienen especialmente los varones. Los varones empiezan a presentar flujo a través de la uretra, blenorragia, y lógicamente si eso es el caso, lo primero que habría que pensar es una gono. Y si uno hace análisis, seguramente vamos a encontrar, y el manejo tiene que ser en pareja. Entonces, la característica clínica o la manifestación clínica es un flujo vaginal muco purulento. Pero además puede presentar disuria, porque este germen, además de localizarse en el canal endocervical, también se va a localizar o puede colonizar la uretra, tanto masculino como femenino. Como a nivel de la región vulvoperineal encontramos una serie de glándulas, este germen también se puede localizar en los conductos de drenaje de estas glándulas. Y aprovechando estos conductos de drenaje de las glándulas Skene parauretrales o Bartolino, pueden llegar a colonizar estas glándulas. Por lo tanto, las mujeres que tienen, por decir, un compromiso de la glándula de Bartolino, será pues una bartolinitis, que va a generar una bartolinitis, van a venir no tanto por el flujo, sino van a venir por manifestaciones clínicas de una bartolinitis. Y una de las manifestaciones clínicas de la bartolinitis es el dolor, y el dolor es intenso, insoportable, y a la mujer lo levanta y lo lleva al hospital 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este germen puede infectar generalmente el canal cervical, puede infectar el endometrio, puede infectar trompas de falopio. Eso es por las características de las células y no va a infectar la vagina. La vagina es un tránsito nada más, pero también va a infectar pues las glándulas de esa zona, va a infectar también la uretra, tanto varón-mujer. Clínicamente les decía, lo que va a llamar la atención es el exudado endocervical purulento o muco purulento. Cuando uno coloca espéculo a nivel del orificio cervical externo, vamos a ver un flujo
cremoso. Es un flujo cremoso que es diferente al flujo de una cándida, que es blanco, grumoso, diferente al flujo de tricomona, que es un flujo amarillento con presencia de burbujas, diferente al flujo de una vaginosis, que es de color blanco grisáceo, fluido, diferente. Lógicamente tendríamos que haber visto siquiera una vez para decir esto es gono, esto es clamidia, esto es tricomona, esto es cándida, siquiera una vez. Pero además, a través del espéculo podemos observar que hay lesión a nivel del canal cervical, orificio cervical externo, canal cervical. Esa zona está eritematoso. Por lo tanto, al menor contacto, sangra, empieza a sangrar. Cuando el germen se localiza a nivel del cuello uterino, generará una cervicitis. Por eso se dice que el cuello uterino es el sitio más frecuente de la infección. Y clínicamente va a presentar presencia de secreción mucopurulenta. Es cremoso. Y, como les mencionaba, el orificio cervical externo, así como el canal endocervical, es muy friable. Por lo tanto, al menor contacto, sangra. O si uno no coloca espéculo, lo que le va a llamar la atención a las mujeres que tienen este germen a ese nivel es que va a presentar una hemorragia, un sangrado que es escaso, que se presenta en forma intermenstrual. ¿Con qué está relacionado? Con las relaciones sexuales. Entonces, al contacto va a sangrar y por lo tanto las mujeres que tienen esta infección dicen, yo sangro entre menstruación y menstruación. Si se localiza a nivel de la uretra, que también es otro lugar donde se puede localizar, presentará una uretritis. Por lo tanto, el gono podemos aislar de la uretra, tanto mujer varón, en hasta 90% de las mujeres que tienen esta infección. Hemos dicho que esta infección se localiza más a nivel del cuello uterino. Entonces, si tienen una cervicitis, por curiosidad hacemos un estudio del canal uretral. En el 90% vamos a encontrar que tiene también a ese nivel. ¿Qué manifestaciones presentan estas personas que tienen uretritis? Las mujeres que, por ejemplo, que tienen esta infección a nivel de la uretra presentarán disuria, urgencia miccional, polaquiuria. Por lo tanto, es más evidente en el varón. El varón dice, tengo secreción por la uretra. Uno observa si realmente hay secreción cremosa por la uretra. Inmediatamente ellos dicen, además cada vez que micciono me arde, me duele, ya no quiero ir a los servicios y estoy orinando cada rato. Significa que además de presentarse en una mujer a nivel del cuello, también se ha presentado o se ha localizado en la uretra y lógicamente en el varón se ha localizado en la uretra, ¿no? Otra localización, les decía, a nivel de la trompa. Se localiza en el cuello, en endocervis y en la trompa. Cuando una mujer presenta dolor en el hemiabdomen inferior,
Una de las causas de ese dolor a pensar es enfermedad pélvica inflamatoria por gono. Por lo tanto, el gonococo causa el 40% de las enfermedades pélvicas inflamatorias. ¿Cuál es la manifestación? Dolor pélvico o localizado en el hemiabdomen inferior. También van a presentar sangrado vaginal anormal, especialmente entre menstruación y menstruación, también dispareunia. Si examinamos, hacemos tacto vaginal, las mujeres se quejan de dolor a nivel del hipogastrio, a nivel de fosas ilíacas derecha e izquierda. Y este dolor se incrementa, se intensifica al realizar movimiento cervical. En algún momento les decía, el examen ginecológico es bimanual. Mano izquierda en el hipogastrio, explora fosas ilíacas, y la mano derecha, 2 dedos de la mano derecha, segundo, tercero, a nivel de la vagina. Y si quiero buscar, hay o no hay epi, el cuello uterino debe ser movido por estos 2 dedos que están en el canal vaginal. Y con la otra mano izquierda presionar. Si duele, significa hay compromiso de trompas, útero, y si estamos pensando en gono, será pues por gono. Y cuando uno entra a sala de operaciones, por ejemplo, esto es el útero, las trompas serán las trompas, y estamos observando un flujo cremoso a nivel del fondo de saco de Douglas. Esto es el fondo de saco de Douglas, vale decir la cara posterior del útero, esta es la cara anterior del útero, ¿no? Entonces ahí observamos un flujo cremoso y las trompas rechonchos, ¿no? Engrosados con contenido, también igual en esta zona, porque a este nivel están las fimbrias. Todo esto es prácticamente diríamos 2/3 externos de la trompa que están engrosados, rechonchos. La otra localización, glándulas de Bartolino, por lo tanto generará una bartolinitis, y la bartolinitis se presenta en más o menos 6% de las mujeres que tienen gono. Y la característica es dolor intenso en esta zona. Por lo tanto, ya sea a la 1, 2, 3 de la mañana, van a venir al hospital por emergencia. Dolor, y esta es la localización de la glándula de Bartolino. Entonces, generalmente dicen, duele y está hinchado, dicen. Y uno evalúa, se pone en una posición ginecológica y una de las glándulas observamos que realmente está comprometida, está hinchado, por lo tanto, está tenso y al menor contacto duele. Pocas veces he observado que se comprometan ambas glándulas de Bartolino, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Lógicamente considerando los factores de riesgo. Y si hablamos de factores de riesgo, buscamos antecedentes de pareja con gono, o una uretritis gonocócica. Habría que buscar eso, ¿no? Pacientes con otro tipo de infecciones de transmisión sexual, incluido HIV. Si tiene HIV, es posible que tenga cualquier otro tipo de infección que se transmite sexualmente. Pacientes con múltiples parejas sexuales, mujeres jóvenes, adolescentes, solteras, y también aquellas personas, varones, mujeres que consumen droga, alcohol, también tienen mayor opción de tener esta enfermedad. Generalmente van a venir estas pacientes, varones, mujeres, por manifestaciones urogenitales, ya sea por flujo, por la vagina o flujo uretral. Y otras vendrán, por ejemplo, por dolor a nivel del
hipogastrio, fosas ilíacas, que también vienen por esa manifestación. Solo vienen por dolor. Si es una mujer en edad reproductiva, tiene dolor en hipogastrio o fosas ilíacas, además de pensar en embarazo ectópico, además de pensar en quiste anexial, además habría que pensar en EPI por gono. Habría que ampliar la historia clínica y buscar exposición reciente. ¿Qué significa relaciones recientes? Lógicamente con personas desconocidas. O también buscar síntomas persistentes. Generalmente las mujeres que tienen EPI por gono tienen dolor abdominal crónico, dolor que uno le da tratamiento y a veces no responde. Y finalmente también habría que buscar síntomas que con cierta frecuencia se vuelva a presentar, se vuelva a presentar. Si vuelvo a presentar, habría que buscar también gono en esas secreciones. El diagnóstico va a ser microbiológico, ¿no? Y cuando hablamos de microbiológico, tenemos dos opciones: un gran de secreción o un cultivo de esta secreción, ¿no? Y si hablamos de gran, se supone es directo, ¿no? Se toma una muestra, lámina porta objeto y se lleva al laboratorio. En el laboratorio, si nosotros sabemos ver microscopio, bueno, lo podemos hacer. Si no, el de laboratorio no nos responderá porque se trata de un diplococo. Dirá además que es gran negativo. Además dirá que es intracelular. Además dirá que tiene la forma de un grano de café. Eso nos va a informar. Pero si queremos ampliar, podemos realizar cultivo. Y el medio de cultivo es Taller Martín. Y la ventaja de hacer un cultivo, ventaja comparando con gran, es que vemos o podemos hacer antibiograma. Por lo tanto, utilizar de acuerdo al antibiograma el antibiótico al que es sensible. La muestra se toma del canal cervical para realizar el cultivo y si estamos frente a una gestante, si estamos frente a una gestante y tiene factores de riesgo para gono, por norma se debe tomar una muestra para cultivo del canal cervical en la primera consulta, prenatal. Y si este factor de riesgo se mantiene o persiste, otra toma de muestra en el tercer trimestre, entre 28 y 36 semanas, pensando encontrar y si encontramos dar tratamiento para evitar que se contamine el feto, por lo tanto el neonato, en el momento del trabajo de parto. Una vez hecho el diagnóstico, habría que tratar. Y existen principios terapéuticos en gono. Utilizar un antibiótico altamente efectivo en todos los lugares donde pueda localizarse. ¿Qué significa? Pensando en que puede estar localizado en la uretra, en canal cervical, en el endometrio, trompas, glándula de Bartolino, incluso pensando en que se ha diseminado, por lo tanto está localizado a nivel de las articulaciones. Debe ser efectivo, pero a la vez debe ser tolerado, porque hay antibióticos que tienen como reacción adversa medicamentosa gastritis y todas las consecuencias de esta, ¿no?
Por lo tanto, el segundo criterio es ser tolerado. Y otro criterio importante es que tenemos que usar un antibiótico que sea efectivo con dosis única. Dosis única. Porque este tipo de pacientes no cumplen el tratamiento indicado. Por lo tanto, si es un antibiótico de dosis única, esta paciente a quien hemos hecho el diagnóstico debe de recibir el tratamiento ese día en el punto de atención. ¿Qué significa? Centro de salud, puesto de salud, hospital, clínica, consultorios, en ese momento, porque si no ya no va a regresar. Esos son los 3 criterios. A través de ello podemos controlar la infección y la diseminación también. Las infecciones gonocócicas se curan generalmente 1 a 2 semanas después de iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, uno recibe el medicamento, el antibiótico. Al final de la primera semana ya se siente súper mejor, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico que se utiliza y el antibiótico que cumple esos 3 criterios? Ser efectivo, tiene buena tolerancia, se utiliza solamente una dosis, es la ceftriaxona. Y importante recordar, cuando uno detecta gono, se utiliza ceftriaxona, dosis única de 250 miligramos por vía intramuscular, dosis única. Pero también uno puede utilizar tratamiento dual. ¿En quiénes? En aquellas mujeres que tienen factores de riesgo y se van a mantenerse estos factores de riesgo. La idea es, si una mujer tiene o un hombre tiene gono, puede tener sífilis. Debemos de sospechar clamidia. Puede tener hasta HIV. Por lo tanto, es mejor dar un tratamiento dual. Y como parte del tratamiento dual es la ceftriaxona en la misma dosis que hemos indicado y la acitromicina. Ahora, ustedes recordarán, pues, pensando en qué se está dando o se intenta dar la acitromicina. Pensando en sífilis, porque así como podemos utilizar acitromicina, podemos usar tetraciclina, pero durante el embarazo, como dice más abajo, las gestantes no deben ser tratados con quinolonas ni tetraciclinas. Por lo tanto, las tetraciclinas o las quinolonas podemos reemplazar con macrólidos, porque la acitromicina está dentro del grupo de los macrólidos. Pensando en qué, por ejemplo, en clamidia, pensando en espiroqueta, treponema pálido, pensando en eso. Pero si es una persona gestante o no gestante que es alérgico a ceftriaxona o a las cefalosporinas, podemos reemplazar la ceftriaxona con gentamicina y lo asociamos con acitromicina, ¿no? Es la otra alternativa. Una gestante que tiene gono puede complicarse, complicaciones obstétricas. Y dentro de esas complicaciones obstétricas será pues una corioamnionitis, porque hemos dicho que el gono vive en el canal cervical, por lo tanto puede generar RPM,
Si no nos percatamos, corioamnionitis, RPM, puede haber parto pretérmino, bajo peso al nacer, aborto espontáneo. Aborto espontáneo. Y el aborto es en el segundo trimestre. Segundo trimestre. Y se dice que el riesgo de estas complicaciones es aproximadamente de 2 a 5 veces mayor que los controles no infectados. Aquellas gestantes que no tienen gono. Entonces, RPM tendrán hasta 5 veces más. Parto pretérmino, 5 veces más. Bajo peso al nacer, igual. Entre 2 a 5 veces más probabilidad de presentar aborto espontáneo en el segundo trimestre, por ejemplo. Les decía que el feto, en el trabajo de parto, especialmente en el expulsivo, puede obtener el germen, puede transmitirse al feto. Entonces se dice que la transmisión de gono de una madre infectada no tratada a su bebé puede ocurrir en 30-50% de los casos, por lo que amerita dar tratamiento una vez hecho el diagnóstico antes que arranque el trabajo de parto. Les había mencionado que si una gestante no recibe tratamiento, puede comprometer al feto, entonces podemos tener hasta óbitos fetales o prematuridad. Puede haber infecciones localizadas en el producto de la gestación y la localización va a ser a nivel de la faringe, a nivel de los ojos también, a nivel de la vagina. Por eso se dice oftalmía del recién nacido. Y otro pequeño porcentaje habrá pues infección que se disemina, sepsis gonocócica en el neonato. Otro pequeño porcentaje será también asintomáticos, ¿no? Es la característica de los neonatitos que tiene una conjuntivitis gonocócica. Entonces, la característica clínica son conjuntivitis purulenta, secreción purulenta. Es un exudado, una secreción abundante, profusa, que se asocia de hinchazón de los párpados. A partir de la conjuntiva, que inicialmente es comprometida, la infección se puede extender hacia la córnea. Por lo tanto, a nivel de la córnea generará úlceras. Y a pesar de un tratamiento adecuado, estas úlceras van a cicatrizar. Y a mediano o largo plazo estos niños tendrán alguna dificultad en la visión. La conjuntivitis por gono de estos neonatos se presenta entre 2 a 5 días después del nacimiento. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Haciendo un cultivo, haciendo un gran. Solo que cuando uno observa este tipo de manifestaciones clínicas, el neonatólogo o el médico general o nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y cuando uno habla de diagnóstico diferencial, haremos diagnóstico diferencial con clamidia, trachiomatis, o también haremos diagnóstico diferencial con que el recién nacido está presentando una conjuntivitis química. Un neonato que presenta estas características, inmediatamente tenemos que presentar, ¿será una conjuntivitis química? ¿Será una conjuntivitis gonocócica? ¿Será una conjuntivitis clamidiásica? En el acto. Eso me imagino les han hablado en neonato. Bueno, claro, ya terminaron. Entonces,
¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Sería bueno que revisen, ¿no? Cuando uno habla de conjuntivitis química, esta conjuntivitis química es ocasionada por las gotas que se utiliza después de la atención de parto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Si es que se logra diagnosticar una conjuntivitis en el recién nacido, es igual con ceftriaxona, dosis única. ¿Cuánto? 25 a 50 miligramos por kilo de peso. La dosis total no debe de exceder 125 miligramos. Se puede administrar por vía endovenosa e intramuscular y se ha visto, porque en algún momento se utilizaba para conjuntivitis gonocócica, terapia antibiótica tópica, pero se ha visto que la terapia antibiótica tópica por sí sola es inadecuada, o sea, no es suficiente para controlar, por lo que se debe utilizar siempre un antibiótico, en este caso ceftriaxona por vía parenteral. Además, estos niños que tienen conjuntivitis gonocócica habría que irrigar frecuentemente con solución salina para que la secreción se desprenda y con ello el germen también. ¿Hasta cuándo hay que realizar la irrigación de esta zona? Hasta que la secreción desaparezca. Lógicamente, si yo tengo una gestante que tiene factores de riesgo para gono y no recibió tratamiento, yo tengo que adelantarme a los hechos. Por lo tanto, en el recién nacido debo de realizar profilaxis. Dentro o una hora después del nacimiento. Apenas se produce el nacimiento, hay que hacer profilaxis antibiótica y también utilizar ungüentos oftálmicos. Y dentro de los ungüentos oftálmicos habrá hospitales que utilizan eritromicina al 0.5, otros utilizarán tetraciclina al 1%, otros gotas de gentamicina, y en mi época bastante se usaba solución de nitrato de plata al 1%. Y estas soluciones, estos ungüentos, también pueden generar, pues, lo que hace un rato decíamos, una conjuntivitis química. Y la conjuntivitis química generalmente o mayormente está relacionado con el uso de nitrato plata y será mayor si es que la concentración de este nitrato es más del 1%, ¿no? Entonces, esto estaba pendiente. Con esto terminamos lo que, lo que está establecido y hasta acá será el examen. Pues vayan a revisar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen Todo alguna? claro, doctor. Ya, perfecto.